Álvaro Obregón Salido nació en Siquijillo, Sonora, un 19 de febrero del año 1880. Fue un revolucionario mexicano que logró alcanzar la silla presidencial en el periodo de tiempo de 1920 a 1924. Al general Álvaro Obregón se le reconoce gran parte del mérito de haber acabado con la violencia revolucionaria que traumatizó la vida de los mexicanos por 10 largos años. Después de involucrarse, destacó como uno de los mejores estrategas en el campo de batalla. Cuando ocupó la presidencia del país, se mostró como un político inteligente y enérgico. El joven Álvaro se mostró siempre como un muchacho trabajador e inteligente, dotado de una gran personalidad. El estallido de 1910 de la Revolución Mexicana llevaría a la presidencia a Francisco I. Madero, a cuyo proyecto reformista y progresista se adhirió a Álvaro Obregón. Fue elegido presidente municipal de Huetabambo y en 1912, bajo el mando del general Agustín Sanguínez, luchó contra el general Pascual Orozco en Chihuahua, con el grado de teniente coronel. Desde sus primeras acciones militares, Álvaro Obregón demostró gran talento como estratega, lo que le dio considerable prestigio dentro del ejército. Su actuación en la Revolución Mexicana se remonta en el año 1912. En este movimiento, Álvaro Obregón se encargó de crear una fuerza de indígenas que le daba el apoyo al presidente Francisco I. Madero. En este tiempo fue elegido para que ocupara el cargo de coronel. Además, fue nombrado como comandante militar por Hermosillo. Fue Obregón quien se encargó de crear el movimiento de resistencia en contra de Victoriano Huerta un 14 de marzo del año 1913. Derrotó a las tropas de Emiliano Zapata y luego volvió a México, en donde como un gesto de guerra se dejó crecer su barba hasta que lograra vencer a Pancho Villa, objetivo que logró cumplir tras varias batallas en el año 1915. Fue una de las batallas donde perdió su brazo, pero al mismo tiempo fue el lugar en donde demostró su increíble planificación táctica y estratégica. Luego de la muerte de Madero, su apoyo se lo dio a Venustiano Carranza, y juntos lograron someter las fuerzas de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Participó en el Plan de Agua Prieta y luego de la muerte del presidente fue electo ganador en las elecciones de los poderes federales, haciéndose luego cargo de la presidencia del país. Asumió la presidencia del país un 1 de diciembre del año 1920. Durante su gobierno se encargó de impulsar la reforma agraria por medio de la expropiación de varios latifundios, los cuales fueron repartidos entre los campesinos. Al sentir un especial interés por la educación, también fundó la Secretaría de Educación Pública, impulsó la educación rural en los pueblos, así como la educación secundaria, técnica y comercial. Fue durante su gobierno que se logró firmar el Tratado de Bucareli con Estados Unidos, un tratado por el cual se garantizaban los intereses de la nación norteamericana con respecto a sus prioridades en México. Esto porque el gobierno de Estados Unidos buscaba que las expropiaciones de las propiedades de estadounidenses en México fueran indemnizadas para ellos, y se creó una comisión mixta que se encargaría de estudiar los reclamos para validar cuáles de ellas merecían la indemnización. Creó muchas redes de bibliotecas públicas en donde se fomentó el muralismo mexicano, un movimiento artístico que buscaba darle importancia a las costumbres del pueblo.